Me permito darles la bienvenida a este nuevo episodio de La Nueva Prudencia. El día de hoy nos acompaña una nueva estrella, nuestro licenciado y abogado laboralista Carlos Tucuch. Gracias, David, y a ti, Katia, por invitarme a estas pláticas de derecho laboral. Muy enriquecedoras, la verdad. Es una buena ayuda para aquellas personas que desconocen de sus derechos laborales. Y un cordial saludo y un abrazo a nuestros audioescuchas que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de internet. Y espero que sea de su agrado estas pequeñas pláticas. Mi queridísima y estimada Katia, ¿qué nos puedes dar el día de hoy? Las gracias. Muchas gracias por estar nuevamente aquí, nos hayas invitado nuevamente. Y gracias, Carlos, y gracias, David, porque nos aceptaste la propuesta para el día de hoy con el tema. Cuando quieran. Te sugerimos un tema y nos lo aceptaste, entonces gracias por eso. Y el tema que vamos a tener hoy en la mesa, a mí me gusta y me interesa mucho, porque es un tema que tiene muchos tópicos y muchos mitos al respecto de su uso, su implementación y qué es en realidad, ¿no? Entonces, pretendemos el día de hoy estar platicando sobre los contratos de trabajo. Contratos laborales, qué bueno, ¿no? Porque sí son temitas que nos, pues al final de cuentas a todos nos competen. Bueno, todos los adultos con gustos bien dementes que tenemos vida laboral, tristemente. Pero bueno, ahora, ante esto suceden y se van dando diferentes como que incógnitas que creo aquí nuestros especialistas, nuestra queridísima psicóloga organizacional RH nos puede como que ir subsanando, y nuestro queridísimo abogado laboralista. ¿Puede existir una relación laboral sin contrato? ¿Puede existir una relación laboral sin contrato? Muy Gran buena interrogante pregunta. para iniciar. ¿Qué opinas, Carlos? Es una excelente pregunta. Es algo que muchas personas, muchos trabajadores, incluso me incluyo a mí mismo, alguna vez creo que nosotros hemos estado laborando en un área de trabajo, incluso nuestros escuchas, pues déjame decirte que es un mito que mucha gente desconoce, lamentablemente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, claro que puede existir una relación de trabajo si no hay un contrato. Claro, tendríamos que saber cuándo estamos en ese supuesto. Y para poder reconocer que nos encontramos en una relación laboral, hemos definido aquí en corto nosotros en la práctica, y como seguramente muchos otros abogados laboralistas, que hay que encajar en tres supuestos para poder decir que estamos en una relación de trabajo. ¿Cuáles son esos tres supuestos? Uno, yo como trabajadora recibo órdenes directas de una persona, y esta persona obviamente va a adquirir el personaje de patrón, y yo soy pues la empleada, ¿no? La trabajadora. Entonces, al recibir órdenes estamos hablando de una subordinación, ¿ok? Dos, el trabajo que se presta es personal. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo un patrón que me dio indicaciones para realizar cierto trabajo, yo de manera personal realizo ese trabajo. Es decir, Katia, tú vas a estar contratada para, no sé, para llevar la caja de esta tiendita, ¿ok? Entonces yo soy de manera personal quien va a prestar ese servicio de cobrar la caja, porque es a mí a quien me están solicitando el servicio, ¿no? Y tres, pues bueno, por todo trabajo realizado recibimos un salario, ¿no? Entonces, Money. Exactamente, estamos subordinados a las indicaciones de un patrón, realizamos el trabajo de manera personal y además recibo dinero por esto, ¿no? Entonces, si tenemos estas tres características en la relación que tenemos con alguna persona, por supuesto que estamos hablando que se trata de una relación de trabajo, aun cuando no está el contrato de por medio. Y es muy importante lo que acabas de decir, porque también nosotros tenemos esa noción como personas que el contrato es un documento escrito. Un documento escrito que nos obliga a nosotros a subordinarnos a una persona, que esta persona es nuestro patrón, como el tema que nos compete. Entonces, un contrato no solo son obligaciones, también nos muestra nuestros derechos laborales, que es por eso que estamos en estas pláticas. Y entre esos derechos laborales, como mencionan, está el salario, nuestra jornada. Entonces, el patrón nos tiene que dar ese contrato. O sea, es una obligatoriedad, como dice la ley, pero esa obligatoriedad no siempre va aparejada de esa formalidad que como nosotros tenemos ese mito que es escrito.
como bien lo dicen nuestros legisladores, esa parte la definieron bien, porque un contrato de trabajo no es escrito, sino también es cualquier forma o denominación en la que nace esta subordinación que acabas de explicar, que es muy correcta, porque es la esencia de ese contrato, una subordinación, y que al fin y al cabo pues es lo que nosotros hacemos en un trabajo, a cambio de, claro, de la remuneración que tanto nos gusta a nosotros. El money money. Sí, muy acertado tu comentario, porque lo ideal y en la formalidad es tenerlo por escrito. Hay evidencia de ello, como acertadamente dijiste. No solamente son obligaciones, también son de derechos, tanto para el trabajador como para el empleador. Ambos tienen obligaciones y derechos, es cierto. Y el escrito es lo ideal, porque tú como patrón y tú como trabajador, pues te hablas de que tú como patrón cumples con entregar las condiciones mínimas de ley, tú trabajador de que pues sabes que estás recibiendo a cambio de tu salario, ¿no? Sin embargo, la realidad de nuestro día a día, en muchos supuestos, como bien dijiste, no existe otra figura que no es exactamente escrito, sino es el contrato verbal. ¿Y cuándo se da el contrato verbal? Cuando lo que te platicé es un momento de que, bueno, recibo órdenes de manera subordinada, las obedezco y realizo trabajo de manera personal y además me pagan, estoy en una relación laboral. Y entonces ahí podemos hablar del supuesto en el que muchos seguramente están, que se trata de un contrato verbal. Dialogándolo de esa manera, me doy cuenta de algo. En casa ya tenemos una relación laboral, nada más porque no causa en una situación que es remunerado, porque si no, hombre, mi mamá ya te llegó la mamacita, y vámonos como lo dialogábamos en el episodio anterior, y vámonos a dialogar cómo vamos a conseguir esa situación. Te falta el tema del salario. Me falta. No me salario. Excelente, qué bueno que ves. Entonces, mami, esto que me estás dando es mi salario por todo lo que hago. Si me dice que sí, ya estás del otro lado. Recuerda que sean más de 207 pesos, ¿eh? ¿Y si es menos? Lo reclamas. Lo puedo reclamar, ¿no? Sí, lo reclamas. Pero eso será para otro episodio. Exactamente. Bueno, entonces, dialogando de esas situaciones, ¿puedo yo estar dentro de una relación laboral sin tener contrato? Claro. Pero aquí lo que nos interesa a todos, ¿qué es un contrato laboral? De hecho, Carlos ya dio esa intro de qué es un contrato laboral. Sí, el contrato laboral no solo es lo físico, es lo verbal, es aquella forma o denominación en la que nace esa subordinación. Esa formalidad que nosotros conocemos, el escrito, no es la única, como ya estamos diciendo. Entonces, este contrato es lo que nos vincula en una relación laboral subordinada con un patrón y claro, con la remuneración, y en esta contiene varias cosas. La anatomía del contrato es extensa, requiere también esas formalidades, si hablamos del tema escrito, para saber qué es lo que nos tiene que pagar el patrón y nos da y las obligaciones que nosotros tenemos con él. Al fin de cabo es esa certeza jurídica, el contrato que nos da que estamos en una relación laboral con un patrón. Y de manera general, o sea, así para las personas que nos están escuchando, y me incluyo, ¿qué es la peculiaridad que debe tener este contrato? Porque pues como bien sabemos, los que ya estamos un poquito más inmersos en la cuestión del derecho, existen varios contratos, que no vamos a andar en esos temas, ahorita solo lo que nos interesa es laboral. Entonces, ¿qué es la peculiaridad que debe tener el contrato para poder ser denominado como laboral? Porque me imagino que hay muchas personas que pueden tener como que, bueno, pues es que yo sí tengo contrato, pero pues ¿qué tipo de contrato es? Okay. Entonces, bueno, si tú te vas para fines prácticos, de cuál es el contenido de un contrato de trabajo, podemos empezar por la primera parte. La primera parte son las generalidades. ¿Qué quiero decir con generalidades? Pues vas a encontrar los nombres tanto del patrón como del trabajador, bueno, datos de ambos. Lo que voy a mencionar es datos de ambos. Nombre, RFC, CURP, el domicilio, número telefónico. Ahora, ojo, aunque son generalidades, es importante que en el contrato se encuentren los requisitos del trabajador y del patrón, indispensablemente domicilio, o sea, estas generalidades que ya mencioné, pero no podemos omitir que no esté el domicilio en el contrato de alguna de las partes y el número de teléfono de contacto. Porque si tu trabajador, ante alguna controversia o alguna inquietud entre la relación laboral, necesitas contactar a la empresa,
pues bueno, tienes el número en tu contrato. Y si tú patrón, por alguna circunstancia necesitas, para fines administrativos, jurídicos, legales y lo que tú quieras, necesitas tener la información de dónde vive tu trabajador, cuál es su número de teléfono, inclusive su correo si quieres, debe estar en el contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque va a ser el primer documento que vas a tener a la mano dentro de tu archivo físico, por llamarlo de una manera, ¿no? Entonces, hablando de generalidades, repito, nombre, domicilio, RFC, CURP, nacionalidad, edad, sexo aplica, entonces, en temas generalidades. Ahora, ¿qué más debe de contener mi contrato de trabajo? Debe especificarme la temporalidad. Para que yo pueda saber qué tipo de contrato o de trabajo tengo por las modalidades que maneja en esto es que el contrato debe mencionar la temporalidad. ¿Y a qué me refiero con temporalidad? Pues bueno, las modalidades que manejan los contratos de trabajo, podemos hablar de un contrato de trabajo por tiempo determinado, indeterminado, por temporada, por capacitación inicial o por prueba. Entonces, alguno de estos 5 nombres debe estar en tu contrato de Entonces, ahorita entramos más a profundidad con esto. Ahorita, Carlos, ¿tú qué nos puedes proporcionar con...? También, sin omitir que también entre esos que ya mencionaste, muy acertados, también podemos encontrar dentro de un contrato algo importante, que es nuestra jornada, que es el tiempo en que nosotros vamos a laborar, nuestro pago, cómo lo vamos a recibir, en qué modalidad, cuándo lo vamos a recibir. Eso es muy importante porque conocemos igual, yo tengo una conocida en el cual ella recibe cierta cantidad en su nómina, pero en su contrato tiene uno más mayor. Entonces hay un menoscabo en una discrepancia entre tus salarios, y eso puede perjudicarte, te perjudica económicamente. Y si no conoces el contrato, pues uno no se da cuenta, piensa que ese es su salario correcto. Entonces es importante eso, además de las funciones que vas a tener como trabajador. Es importante porque no siempre el patrón, para que no te vaya a otro lado. No es menos importante porque, o sea, tú como patrón quieres pedir, si yo como patrón quiero decirle a Carlos, este ejemplo luego lo pongo cuando doy clase, ¿no? Entonces, si yo soy patrón y le digo a Carlos, oye Carlos, levántame las cajas verdes, Carlos me va a decir, no, es que mi contrato solamente dice que me contrataste para levantar las cajas rojas. ¿Ok? Entonces ahí ya le delimitamos las funciones, y aunque sea un simple cambio de color, digo esto por poner un ejemplo banal, ¿no? Carlos tiene razón, yo lo contraté para, sus funciones se delimitan a que yo lo contraté para levantar las cajas rojas, no las verdes, tiene razón. Entonces eso por un lado. Ahora, ¿por qué es importante que ambos sepan las funciones plasmadas en el contrato? Porque, supuesto contrario, yo le digo a Carlos que me levante por favor las cajas rojas, y Carlos me dice lo mismo, es que tú no me contrataste para levantar las cajas rojas. Ah, ¿no? Saco tu contrato. Mira, resulta que en el contrato que de conformidad firmamos dice que dentro de tus funciones está que por favor me levantes las cajas rojas. En este caso ya no hay subordinación, hay insubordinación. Exactamente, tú te estarías negando a realizar las funciones por las que te contraté y que están en el contrato. Entonces yo tengo como exigirte que levantes las cajas rojas porque está dentro de tus funciones. Entonces no es menos importante el que, no lo voy a poner porque son 20 actividades y me va a llevar. Bueno, pues recuerden este ejemplo, supuesto, cuando piensen en suprimirlo. Que las generalidades no son buenas porque en estos supuestos están diciendo, Carlos levantas cajas rojas, pero ¿qué tal si dice Carlos levanta cajas y hay cajas rojas, verdes, amarillas, azules? Sí. ¿Qué friega se llama Carlos? Claro. Entonces, mi chitip, o sea, sí lean sus contratos, y es importante pues saber qué es lo que incluye. Y bien mencionas, ¿no? Porque mucha gente dice, no, pues es que a mí me contrataron, que sucede en todas partes, no sé, de auxiliar. Y no, hombre, la famosa frase auxiliar es todólogo, ¿no? Entonces, y hay gente que lo contratan para algo en específico. O sea, puestos gerenciales, puestos que dicen... Supervisor, recursos humanos. Dirección, todo. Y pues esos son más específicos y más directos. Claro. Y de repente ves al supervisor recibiendo, y ahora, mucho gusto, vengo a ofrecerles una mesa. Claro. Entonces, y sucede la incógnita, ¿no? De, bueno, pues es que no digo nada porque
pues me van a correr si digo algo, o sea, Sí. y bien menciona, ¿no? O sea, si uno tiene esa inquietud de querer decir, bueno, me contratan, leo mi contrato y veo que mis funciones son tales, pues puedo decir, no me parece, o cómo, hacia dónde vamos, ¿no? Claro. Entonces, excelente los temas. Y acá, recapitulando, ¿no? Excelente, me encanta y muchísimas gracias porque me has generado como que cierto clic con la palabra vínculo, que al final de cuentas, lo que se busca con colaborador patrón es un vínculo, Claro. entablar ese vínculo y ya sea de manera verbal, tácita o escrita, existe. O sea, el vínculo no deja de existir porque no haya algo que lo sustente, Físico. algo que sea tangible. Entonces, pues, digo, porque al final de cuentas vivimos en un país donde hay mucho de este trabajo informal. Sí. Y pues la realidad es que a base de reformas y todo, que no vamos a ahondar en cuestiones tan precisas, porque como bien hemos mencionado a lo largo de los episodios, esto es así, generalidades, y todo lo que se plantee sobre la mesa es de manera meramente informativa, no son... Claro. No es para llegar a puntos específicos, ¿no? Ahora, y fíjate que tocas ahorita el tema de la reforma, ¿no? Y bueno, aquí complementando tu pregunta de qué debe tener esencialmente o técnicamente un contrato, ya Carlos lo mencionó menos, pues sí que de manera pintadita, ¿no? ¿Qué son las condiciones de trabajo? ¿Qué son las condiciones de trabajo? Bueno, en tu contrato también te va a decir cuál es tu jornada, cuántas horas va a durar tu jornada, ¿no? Lo que ya mencionaste, cuánto te van a pagar, cada cuándo, quincenal, mensual, semanal, bajo qué método, efectivo, transferencia. También va a hablar sobre tus vacaciones. Y ahí podemos hablar ya de que, de hecho creo que ya lo platicamos en un tema, ¿no? No hemos llegado a profundizar en Embarradita también, Bueno, pero es para tema, otro ¿no? O sea, capítulo. ojo, ya hay reforma en tema de vacaciones, es decir, a partir de que cumples tu primer año de trabajo ya gozas de 12 días y bueno, así se va incrementando, ya no son 6, que es el sistema anterior. ¿Qué más habla? Aguinaldos. En tu contrato de trabajo, ha de decir como condiciones de trabajo, tienes derecho mínimo a 15 días de salario que te van a pagar por aguinaldo. ¿Qué más entra en condiciones generales? Tus días de descanso. De por sí naturalmente tienes que gozar de un día de descanso por lo menos a la semana, más los días de descanso obligatorio y también temas de horas extras. Pero con la reforma, que bueno, hemos tenido reforma laboral desde 2019 y la tenemos y para rato todavía, hay una nueva, nos exhorta a tener una nueva cláusula en nuestro contrato que es la designación de beneficiarios. Esta reforma laboral en 2019 nos da la oportunidad o la pauta a nosotros como trabajadores a decidir en el momento en que yo como trabajador, en el supuesto de que fallezca, quién va a recibir, quién pudiera recibir ¿cómo se llama? Pues hoy sí que los salarios vengados, las prestaciones y demás, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir, no, pues que lo reciba mi mamá y dejo los datos de mi mamá, cómo se llama, nombre completo, domicilio, sus datos generales, ¿no? Ojo, el episodio anterior hablamos de declaración de beneficiarios. A eso iba. Si quieren saber un poquito más de información, no lo vamos a ver en váyanse al episodio 3 y ahí lo pueden escuchar o ver. Ya les hemos dicho, estamos en muchas plataformas, así que... Designación y declaración de beneficiarios no es lo mismo. Ya lo vimos en el episodio anterior. Entonces, una cosa es que te exhorte, te invite, te dé la pauta que tú puedas decidir o mencionar quién pudiera ser tu beneficiario. Y otra muy diferente que ya se platicó en el episodio anterior, que si no lo han escuchado para estar en sintonía, para relacionarlo con Vámonos, esto. que vamos al episodio 3. Ahí lo pueden ver. Ahora sí es la declaración de los beneficiarios legales, ¿no? Entonces ya se coincide, qué padre, qué bueno. Pero te da esa pauta, ¿no? Que viene anexo en este contrato. Exactamente, a partir de la reforma 2019 ya te da para que tú debas estar en el contenido de tu contrato de trabajo. Y en esto no menciona nada de... Porque ahorita con las famosas redes sociales ya todo el mundo sube sus relaciones tóxicas laborales. Pero eso será para otro episodio, ¿no? Aún no hemos mencionado, pero hay que estar conscientes de que pues el contrato marca la pauta para una seguridad y certeza entre ambas partes. Para, como hemos mencionado en episodios anteriores, tener algo que dé un sustento físico, pero ya se mencionó, nada más quiero recalcar en que aunque no esté en físico y existe ese vínculo, exista eso que nos complementa y nos une, pues ya está. Entonces
nuestra relación Sí. existe. Existen. La relación existe. No es como ese ex, esa ex que tienes oculto. No, esto existe. Claro. Entonces, ahora, llegando a esos puntos de ex y todo eso, ¿cuánto puede durar un contrato? Hoy puede durar lo que tú quieras. Excelente. Bueno, depende de qué modalidades estamos hablando. Ya me había Como cuando- emocionado. Bueno, el matrimonio no puede durar tan lo que quieras. Entonces, más o menos así son los contratos. No es lo mismo noviazgo que matrimonio, ¿no? Entonces, te platicaba hace un momento, hay las modalidades de los contratos. Y, pues bueno, podemos mencionar 4 que son de manera general los más ocupados. El indeterminado, pues bueno, tiene una duración indefinida. No te dice, no, pues tiene que durar 50 días o tiene que durar 80 años, ¿no? No te lo dice, no te lo define, por eso se llama indeterminado. Tenemos el supuesto de la modalidad de un contrato determinado. Tampoco podemos hablar como tal de cuánto dura un contrato de tiempo determinado, porque esta tiene otros condicionantes. Por ejemplo, supongamos una agencia de seguridad, ¿no? Una agencia de seguridad, pues esta agencia de seguridad está condicionada a tener trabajo siempre que IMSS, por ejemplo, los contrate. Y dice IMSS, ¿sabes qué? Te voy a contratar por un año, ¿ok? Vamos a tener contrato de trabajo por un año. Ah, entonces yo, como agencia, tengo un año de trabajo que le puedo ofrecer a Carlos, por ejemplo. Entonces yo te contrato a Carlos por un año porque yo, agencia, tengo un contrato de un año con el IMSS. Entonces es el tiempo que yo te puedo garantizar que vamos a tener trabajo. Es un supuesto en el que caemos en un contrato determinado en el ejemplo de un año. Otro ejemplo. Carlos se accidenta y le dan una incapacidad de 80 días. ¿Ok? Entonces es otro supuesto en el que yo puedo tener un contrato determinado. Te puedo contratar a ti, David, por 80 días en lo que Carlos me regresa. Por 80 días. Entonces, ya sea porque la naturaleza del trabajo me lo exige, como fue el caso del ejemplo de los de seguridad, o porque por alguna cuestión se está supliendo algún trabajador por una temporalidad algo extensa, que podemos hablar de un contrato determinado. Entonces ahí se va a encontrar la condicionante del tiempo. Yo siento que Carlos tiene ganas de ahondar en eso. Pero, habla de Ajá. eso. Déjame añadir uno más que mucha gente no lo conoce, y es obviamente por su naturaleza, que es el contrato de obra. El contrato de obra, como podemos suponer con su nombre, es el contrato del cual es mediante, poniendo un ejemplo, hacer un edificio. Entonces a mí me contratan para crear un edificio, entonces en lo que se inicia esa construcción, pues, y en lo que se termina es lo que viene siendo mi contrato de obra. Excelente, muy certero. Al menos yo puedo estar, no solo soy abogado, tengo diferentes modalidades tipo Barbie, pero y una de ellas es que soy ingeniero civil. Entonces, normalmente en la construcción pues así se maneja, o sea, se plantea de que pues vas a tener una relación laboral mientras el periodo de construcción. Una vez que finalice el periodo de construcción, pues a menos que estés bajo constructora, que eso es lo que todo el mundo quiere, pero en realidad no lo quiere. Si eres de manera particular, pues termina la obra y cómo sostienes los salarios y todo lo demás. Entonces, es por eso que me imagino que engloban esa situación. Y lo vemos muy seguido. De repente pasan cierta pequeño tiempo, un mes, 2 meses, y vemos un establecimiento nuevo de cierta marca de expendio, ya saben. Sí. Entonces, por eso es que son contratos de obra, la mayoría. Excelente. Aquí nuestra queridísima compañera y amiga Katia nos quiere complementar, yo lo sé. Bueno, todavía nos quedan otros 2 supuestos de contratos y pues podemos hablar, por ejemplo, el de capacitación. El de capacitación, hay un contrato que se denomina capacitación inicial y este contrato tiene la intención de que, como su nombre lo dice, capacitación, te estoy contratando por capacitación. Yo como patrón tengo la responsabilidad de enseñarte a ti, Carlos, las habilidades técnicas o esfuerzos técnicos o intelectuales que necesito para el puesto que te estoy contratando. Entonces yo te lo voy a enseñar y para este contrato vamos a tener una temporalidad de 3 meses, ¿no? 90 días,
cuando menos. Y pues está también el periodo de prueba, donde yo estoy solicitando, por ejemplo, a un contador. Ya me hace falta un contador. Y viene Carlos y me dice, no, pues yo soy contador y mira, te lo acredito, tengo título, tengo todo lo que tú quieras como contador. Digo, ok, te contrato por periodo de prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que durante 30 días, que es lo que dura el contrato de prueba, Carlos me va a demostrar que efectivamente cuenta con las habilidades, conocimientos para desempeñar el puesto por el cual que yo lo estoy contratando. ¿Okay? Ojo, no me estás preguntando, pero lo comento, porque cae en una de las praxis que en el día a día se ven. Después de un contrato de periodo de capacitación o de periodo de prueba, no reformulo. Si yo le entrego a Carlos, yo te entrego a ti, Carlos, un contrato por periodo de prueba, terminando ese periodo de prueba, yo no te puedo dar el de capacitación inicial, o viceversa. O es uno, o es otro, exactamente. Y yo creo que ahí tú me puedes implementar. Claro. Sí, es una gran diferencia, porque en uno hay la que se puede extender, se puede convertir a contrato indeterminado, si así lo desea el patrón. Entonces es una de las dos grandes diferencias de estos tipos de contrato. Y quisiera abrir un poco de paréntesis, porque estamos hablando mucho de trabajador, y quisiera hablar sobre el otro lado de la moneda. Un pequeño paréntesis. El contrato, si no hay un contrato, eso no libera a nuestro patrón de sus obligaciones que tienen que ver con nosotros. Y puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque tal vez no sea por mala fe, tal vez sea por ignorancia, no lo saben, por omisión, sí, más que nada. Entonces, sin existencia de estos tipos de contratos que estamos hablando, de sus diferentes modalidades, si no los tenemos, eso puede perjudicarnos dentro de un juicio. No voy a meterme más a detalle sobre eso porque es un poco extenso, pero nosotros como patrones tenemos esa obligación de dar ese contrato, porque si no, en un juzgado, si el trabajador aduce tener dicho salario, dicha jornada, dichas prestaciones, si nosotros no lo tenemos, pues se le tiene como cierto. Entonces nos puede salir más caro como patrones. Entonces es la gran ayuda y la gran diferencia de saber de las existencias de un contrato. No sé qué piensan de esto. Fíjate que ahorita quiero retomar lo que tú mencionaste inicialmente ahorita en tu comentario, en el que decías que no existe un contrato físico no exonera al patrón de sus responsabilidades ni deja en indefensión al trabajador. ¿Por qué lo quiero mencionar? Ustedes saben que en diciembre aguinaldos, todo mundo quiere aguinaldos. Entonces fíjate qué interesante me pasaba, que de repente me comentaban, ¿no? Y también lo veía mucho en redes sociales, no sé, cualquier persona, y preguntarle, ¿no? Oye, tu aguinaldo, ¿ya lo recibiste? ¿Cuándo lo vas a recibir? Y personas que tienen 5, 10, 15 años trabajando para un patrón, y te dicen, no, pues es que como yo no tengo contrato de trabajo, yo no tengo derecho a aguinaldo. Sí. Mi patrón me dijo que yo no tengo derecho a aguinaldo por no tener contrato. Mito, o sea, justamente hablábamos de eso, ¿no? Mito y paradigmas. Que no existe el contrato de trabajo no quiere decir que no mínimo no te tengan que dar actualmente tus 12 días de vacaciones pagadas, tu aguinaldo, o sea, no exonera. O sea, no, o sea, patrón y trabajador, que no existe el contrato físico no quiere decir que hay ciertas obligaciones que como patrón hay que darle al trabajador, porque son condiciones de trabajo y es priorizar su parte humana. Tienes una persona humana, exactamente, la dignidad. Entonces me cayó mucho en cuenta. Y luego otro caso, ¿no? Lo vi en redes sociales, en el que le preguntan a una señora ya de edad avanzada, ¿no? Y le dicen, ¿y cómo el tema de su retiro? Y ella contesta, no, pues es que tengo tantos años trabajando para la empresa, pero como no tengo contrato físico, pues no tengo derecho a seguridad social. Wow. ¿Te das cuenta? Ya lo dialogamos en uno de los episodios anteriores, pero vamos a abrir paréntesis. Esto que estás mencionando es muy certero, porque como bien menciona nuestro compañero Carlos, a la hora de que exista un juicio, estas aportaciones las vas a tener que pagar al colaborador. Exactamente. Y de manera retroactiva, porque al final de cuentas, no por no existir contrato físico, no
quiere decir que no existan las obligaciones y los derechos que se generan a raíz del vínculo laboral, de la relación laboral. Entonces esta señora sí tiene sus derechos ahí bien marcados. Claro, imagínate, pobre señor que no recibe aguinaldos en 5, 10, 15 años. Dios santo. Sí, No, ahorita con nosotros ya funados estarían esas empresas en redes sociales, Claro, benditas redes sociales. Sí, y ojo, o sea, nosotros estamos mencionando las condiciones mínimas de ley, que son ahorita 2 días de vacaciones, tu 25% de prima vacacional, tu prima dominical, hay un porcentaje, tus 15 días de aguinaldo, pero la bondad de un contrato de trabajo es que también te permite convenir derechos más allá de los que hay en la ley. Por ejemplo, la ley me dice que son 15 días de aguinaldo, pero si yo vengo con Carlos y le digo, oye Carlos, pues fíjate que pues yo te voy a pagar 30 días de aguinaldo, ¿estás de acuerdo? Y me dice que sí. ¿Quién no va a estar de acuerdo? No, aquí le dan pan que llore de una vez. Bueno, pues en el contrato lo ponemos en el que yo, patrón, me comprometo a pagarle a Carlos 30 días de aguinaldo antes del 20 de diciembre, ¿no? Que también por ahí nos dicen que debe ser pagadero antes del 20 de diciembre. Entonces es noble porque también nos permite poner algo más allá. Sí, y evita los conflictos entre ambas partes. Para lo que es una de las cosas por las que sirve igual el contrato, la importancia de ello. Dar cierta seguridad, ¿no? Entre las más que partes. nada. Y acá nada más quiero hacer la pauta porque estamos marcando y manejando cuestiones de ley federal, pero suponiendo que sean trabajadores de algún ayuntamiento o algún dependencia de gobierno, por lo que yo más o menos he visto, las tasas y los días son diferentes, ¿no? A las que le corresponden de acuerdo a la ley que los rige, en este caso, Sí. el ente. Claro, recordemos Entonces hay que recordar que lo que nos protege, si bien es cierto, la ley federal es la suprema en esas cuestiones laborales, arriba está la Constitución, también hay que estar conscientes de que hay leyes que también pueden, de los servidores públicos, es correcto, que también los ven. Entonces, para que no digan, no, es que yo soy servidor público y me dijeron que nada más son 12 y me están dando más, porque no, mejor les invitamos, como hemos mencionado en los episodios, esto nada más es de manera coloquial, general, Claro. o sea, no estamos dando asesorías de ningún estilo, estamos tocando temas que creemos son de interés general, interés al público. Sí, fíjate que al menos lo que nos ha tocado en la experiencia, lo que son servidores públicos, digo, en la experiencia desde nuestro cristal. Habría que preguntarle a varios servidores públicos, ¿no? Pero pues sí son un poquito más cuidadosos en esa parte de tener sus contratos, de cuidar sus condiciones de trabajo, porque bien decías, ¿no? Todos los demás trabajadores los rige la ley del trabajo, pero servidores públicos pues los rige su Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, si no me equivoco, ¿no? Entonces tienen otras condiciones, no tan diferentes, pero tienen otras condiciones. Entonces ellos suelen ser un poquito más cuidadosos. Habría que preguntarle a ver a los servidores públicos, porque esa es la percepción o mi percepción. Entonces, sí, nada más habría paréntesis con eso, porque pues Sí, qué bueno esto que es para, pauta hacer es esa diferencia. para muchas personas, ¿no? No sabemos quién nos está viendo, capaz nos está viendo un servidor público y nosotros aquí nada más de Entonces, pues, nada más anexando a esas situaciones, ¿no? Ahora, ¿ustedes tienen algo más que nos puedan proporcionar en cuestión de, pues, del día a día, lo que han visto, que nos pueda servir a mí y aquí a nuestros queridos, pues, oyentes y visores? Pues yo creo que hayamos abordado los temas torales en cuestión de contratos. Carlos se metió a una parte técnica que no es menos importante. Fue muy correcto y acertado hacer mención de que pues yo como patrón mejor me quedo con el contrato verbal y pues qué más me pueden reclamar. Ojo, o sea, yo puedo llegar y que tú eres mi patrón y decir pues yo ganaba 1,000 pesos diarios y no tienes contrato, no tienes nóminas, pues yo compruébame que no son 1,000 pesos. Me explico, ante un posible juicio laboral o controversia laboral, y yo ganaba 1,000 pesos. Y yo trabajé aquí, debes trabajar 8 horas, ¿no? En caso del tipo de jornada. Pues yo trabajaba 12 horas y me debes horas extras. Y compruébamelo, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, en temas de horas extras que manejamos como protocolo en los contratos, que para poder ser
pagaderas y que el trabajador pueda trabajar horas extras, debe haber una solicitud del patrón por escrito y una respuesta por escrito. Así los dos tenemos como comprobar de que sí trabajo horas extras, pero también sí se las pagué, ¿no? Entonces, como protocolo dentro del contrato. Pero si no lo manejamos así, no hay contrato y luego dime que no trabajé horas extras, ¿me explico? Entonces es otro de los paradigmas u otro de los mitos el que patrón piense que por no tener contrato ya se liberó. Es que fíjate que eso es mucho de la old school, o sea, de la escuela vieja, porque antes era así como que pues no hay contrato, no hay relación, no, ahorita no hay contrato, pero sí hay relación. Y a la hora de una cosa y otra cosa. Ajá, entonces esa situación y esta herramienta es para que ambas partes tengan una seguridad, ¿es correcto? Claro, sí. Totalmente. Entonces, así el trabajador está amparado ante una situación y el patrón también está amparado en una situación. O sea, esta herramienta es para que ambas partes puedan llegar a una situación más justa y donde todo lo que sea dimes y diretes tenga como que, hey, aquí está. Y te da tranquilidad de que a ti como patrona, o sea, tú estás cumpliendo. Tú estás cumpliendo con tu trabajo, entonces no te pueden reclamar nada más de lo que ya estás dando. Exactamente, o sea, y también delimitar, o sea, ¿por qué me pides 80 días de vacaciones, por poner un ejemplo? Si, oye, las condiciones generales de ley, pues es tanto, y aquí lo convenimos, aquí está, ¿de dónde sacas tu 80? ¿Me explico? Entonces, la verdad es que les da pues tranquilidad a ambas partes. Y uno cuando es trabajador y te lo plasman en un contrato, pues saber a qué le entras, ¿no? O sea, cómo están las condiciones y te quitas la... Y me aviento o no me aviento. Exactamente. Sí, no, es que es muy interesante, te digo, y al final de cuentas, cuando uno está entrando en este mundo laboral, donde totalmente no tienes ni idea de qué es lo que te espera, dices, bueno, pues a como sea, mientras haya trabajo, me aviento, ¿no? Claro. Y es parte de lo que nos comenta nuestro queridísimo amigo Carlos, o sea, que sí necesitas como que dar una poca de certeza. Y tú nos podrías proporcionar un poco más de información en cuestión del lado patronal, o sea, de qué manera esto pues puede beneficiarle al patrón el que diga, no, pues no sé, el contrato que te puedo dar es de tanto tiempo, porque, ¿no? Claro, es importante que en los contratos señalen esas modalidades, porque nos da esa certeza, esa seguridad que nosotros estamos cumpliendo como patrones. Entonces, dentro de un juicio, entonces, si nosotros conservamos esos documentos, porque también como patrón tenemos esa obligación de conservar el contrato, pues nos podemos amparar entre un posible juicio y poder mostrar que nosotros estamos cumpliendo. Entonces, por eso digo que el contrato puede ser un arma de doble filo, a mi criterio, porque sin la existencia de uno es totalmente perjudicial. Y sin embargo, puede haber al existir uno, puede haber esa coexistencia, esa armonía entre ambas partes. Entonces, por eso yo recomiendo tanto a los trabajadores como a los patrones que pues hagan este ejercicio de revisar sus contratos, de ver si les están cumpliendo, y en caso de que no, pues traten de convenir, de conciliar. Por eso es desde nuestras nuevas reformas están dando esta pauta a los trabajadores y a los patrones para poder tener una buena armonía. Conciliación. Y fíjate que hace rato hablábamos de las temporalidades, y es importante tener algo en cuenta, otro mito. Saca los mitos. Aquí los trapitos están buenos, sácalos. Sí, o sea, platicábamos que pues la temporalidad general de un contrato por periodo de prueba son 30 días y de capacitación inicial son por 90 días. ¿Qué pasa si... A ver si tú me respondes. Yo aquí quiero aclarar que soy menos indicado para responder, pero vamos a ver. Nuestro expertise de la materia nos pueda... ¿Qué pasa si yo a Carlos lo contrato por periodo de prueba? 30 días, hacemos nuestro contratito, lo firmamos, 30 días va a durar. Día 31. ¿Qué pasa? Pues 31 sería, podemos nosotros, no tenemos esa certeza si podemos terminar esa relación laboral. Entonces podemos
estar en una situación en la cual no sabemos qué hacer y podemos delimitar esas acciones. Tenemos que convenir con el patrón para decir qué se puede hacer. Se puede llegar a cabo a hacer un contrato indeterminado, o si se puede contratar de nuevo, o en su caso, si no, pues terminar esa relación. Porque también en los contratos es importante mencionar que pues, nos muestran estas pautas para poder rescindir ese contrato sin perjudicar a nadie. Exacto, como bien comentabas. Ya me había asustado. ¿Qué tal si ya la respondió? No, ya es que como me estaba lanzando la pregunta, dije, si no la responde va para mí, si no la responde va para mí. Pero, o sea, es mito porque, bien lo comentaba Carlos, ¿por qué es mito? Día 31, ¿yo qué diría? Día 31 ya terminó el contrato y ya Carlos no es mi trabajador. Ojo, no funciona así. Si el día 30 Carlos y yo no platicamos, como bien lo comentó Carlos en su momento, ¿qué va a pasar después? Oye, lo cambiamos a un determinado, se termina la relación laboral. ¿Qué pasa? Si no tuvimos esta conversación, a partir del día 31, si es por periodo de prueba, o a partir del día 91, si es de capacitación inicial, Carlos ya es mi trabajador automáticamente, porque la ley así lo prevé, sin necesidad de la existencia de un contrato físico, que ya lo platicamos y lo mencionamos muchas veces. Vas a hacer un contrato de tiempo indeterminado. Entonces, eso de que ya terminó, ya no tengo ninguna relación laboral, no tengo que pagar ningún salario, no sucede. Es mito. Cambia la naturaleza. Entonces, si a ti trabajador te pasa, que sepas que si tienes esta conversión, sí tienes trabajo, sí tienes trabajo. Patrón, sí tienes una relación laboral. Que el contrato diga que se acaba en 30 días o 60 días. O sea, no dice que se termina la relación laboral. Tienes que concretar esa terminación. ¿Y cómo lo concretas? Extinguiendo de tu relación por medio de un finiquito o una liquidación, dependiendo de lo que estábamos dialogando en el primer episodio, de en qué forma. Pero el tema de determinación, excelente. Entonces, aquí solo les quiero agradecer a todos la atención prestada. Le quiero agradecer a nuestra queridísima Katia Berardo, a nuestro abogado laboralista Carlos Tucuch por acompañarnos el día de hoy. Y la neta que informarnos mucho de estos temas que, a mi parecer, es así como que de los focos o de los puntuales que necesitamos conocer antes de inmiscuirnos en este mundo laboral. Nada más les quiero recordar que nos pueden ver en YouTube, oír en Amazon, en Spotify y en Apple Podcasts. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hasta luego.